Hay compañeros del sector que me dicen, no, tenemos que dar datos porque el dato mata al relato. Yo creo que tenemos que ser conscientes que el relato coge el dato y le mete una paliza, ¿no? Es una mentira que nos creemos nosotros. Lo que gana es el relato, es la idea que pones en los corazones de las personas. O sea, hay que dar, digamos, la batalla por ese relato, por cómo vence el relato en el espacio público, ¿verdad? Creo que hay una especie de negocio detrás dentro de lo que podría ser el conglomerado de comunicación, que te das cuenta, sin subvenciones no son nadie. Entre comillas dicen, mercado libre caca, regulación bien, alquiler turístico mal y mucha vivienda pública. Creo que la demonización de la construcción y equiparación construcción a especulación es un veneno que nos va a intoxicar durante generaciones. Hola, muy buenas a todos. Como sabéis, en este canal nos importa mucho todo lo que tenga que ver con la gestión de inmuebles, con la gestión de alquileres, con conseguir rentabilidad sobre inmuebles. Y últimamente no podemos evitar tener en cuenta lo que está pasando en este entorno con la política. Hace poco publicamos en este canal un análisis sobre el famoso y tan cacareado vídeo de Tamayo, que veis aquí en pantalla y que recomiendo que le echéis un vistazo de profundidad. En ese vídeo se demuestra que nuestro sector no puede ser ajeno a lo que está pasando en política. Por eso hoy tenemos aquí con nosotros a Ignasi Poltó, amigo, colaborador de este canal que muchos ya conocéis y que lleva unos cuantos años dedicándose a analizar lo que pasa en política desde el punto de vista de la comunicación. ¿Verdad, Ignasi? Que en este sector estamos casi siempre en el ojo del huracán, ¿verdad? ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás? Un placer. A ver, tú eres más conocedor del sector que yo. Pues sí que es verdad que yo, quizás porque he trabajado con think tanks y tal, entiendo también un poco el concepto político, cultural y del tema del relato, que entiendo que es un poco de lo que vamos a estar hablando hoy. Hay compañeros del sector que me dicen, no, tenemos que dar datos porque el dato mata al relato. Yo creo que tenemos que ser conscientes que el relato coge el dato y le mete una paliza, ¿no? Es decir, en esta batalla dato-relato no siempre es tan fácil ganar con datos, ¿verdad? Hay que dar, digamos, la batalla por ese relato y por el espacio público, por cómo vence el relato en el espacio público, ¿verdad? Sí, a ver, y también veo que hay muchos grises y también si uno se convierte en el abuelo cebolleta que está todo el día enfadado, pues esto no convences a nadie, tienes que ir a los corazones. Creo también hay otra estrategia en la comunicación en general, que es no desacreditar a tu contrincante, en parte darle la razón, tampoco no cuestionar sus motivaciones. O sea, te he preparado aquí algunos influencers anti-alquiler turístico que, o sea, hay datos que arrojan que son ciertos. Lo que pasa es que hay que desmontarlos. Ellos a veces son un poco cobardes, desactivan los comentarios. O bueno, vamos a estar hablando aquí, nos ponemos de buen humor, mal humor, esto ya lo veremos. No, pero digo yo que me gusta esa que dices de no acabar siendo el abuelo cebolleta, ¿no? De estar siempre cabreado, gritándole a la nube. Hay que entender lo que dice el otro, hay que entender lo que dice la otra parte. Como tú dices, hay comentarios que merecen la pena ser desmontados y no entrar desde el principio con una adversarialidad de gritarle, ¿no? A ver, yo creo que aquí hay un diagnóstico, que es España, que es el entorno que conocemos, tiene un problema de habitaje muy fuerte. Que se te escapa el catalán, amigo, de vivienda. Ay, perdón, de vivienda muy fuerte. Entonces, el diagnóstico de las tesis, vamos a llamarle, aunque es una falsa dicotomía, de izquierdas o derechas, creo que coinciden. Tenemos un problema muy grave. No hay duda. Claro, entonces aquí lo que hay que hacer es debatir, pero también, como decías antes, esto de que el dato mata relato, esto es una mentira que nos creemos nosotros. Lo que gana es el relato y el relato es la idea que pones en los corazones de las personas. Entonces yo, como digo, los influencers de izquierdas, aunque no me gusta esta etiqueta, tampoco no voy a cuestionar sus motivaciones porque desconozco si hay motivaciones espurias o no, pero creo que la fórmula a nivel de solución es principalmente incorrecta y lo que sí, que esto me toca la moral, es que creo que hay una especie de negocio detrás dentro de lo que podría ser el conglomerado de comunicación, porque hay aquí asociaciones como el Sindicato de Inquilinas y cosas así, que te das cuenta que sin, como siempre digo, esto es un mantra que digo por ahí, sin subvenciones no son nadie. Claro. O sea, esta gente sin pasta pública no, bueno, yo hablo desde el prisma que veo, que es TV3, sobre todo la televisión autonómica catalana, están todo el día en las entrevistas, en los debates, etcétera. Que no me parece mal,
pero son los únicos que aparecen. Entonces, a la que uno tiene mínimo sentido crítico, se empieza a cuestionar cómo es que siempre hay una matraca de solo un tipo de tesis que viene a ser mercado malo, regulación bien, porque al final se reduce a eso. Entonces, bueno, esto es lo que hay que desmontar y hay que bajar al barro y luchar un Y poco. dar la batalla. No, y yo creo que en muchos niveles, ¿no? Y no siempre desde el cabreo. O sea, casi nunca desde el cabreo, porque como tú has Ya, dicho hace un momento, con gritarle mucho al de frente no se suele conseguir mucho, ¿no? Primero hay claro, que escucharlo, como tú decías, reconocer el cabreo de fondo, el problema de fondo que hay con el tema de la vivienda, que es cierto y real, pero la otra parte de la moneda que dices, lo que a mí me gusta llamar el complejo industrial del activismo, ¿no? El chiringuito que se monta en torno al activismo y que es muy popular en torno a ciertas tesis políticas porque dan más rendimiento y, como dices tú, tienen más el cariño de la administración vía subvención y luego tenemos solo esas opciones políticas presentes, ¿no? sí. De hecho, bueno, tengo unos links preparados, pero antes Venga, de verlo, antes de verlos, me gustaría hacerte una pregunta que es, entonces, Juanjo, ¿cuál es que llegaremos al final también, ¿eh? ¿Cuál es la fórmula de la Coca-Cola aquí? ¿Sabes? Porque como te digo, estos, entre comillas, dicen mercado libre caca, regulación bien, alquiler turístico mal y mucha vivienda pública. yo Por cierto, inmigración desmedida también bien. Entonces, ¿cuál es la fórmula que se apoya desde el sector? Aunque el sector también está lleno de grises y cada uno tiene sus motivaciones. Yo te puedo decir lo que opino yo, ¿no? Lo que el sector. Y yo comparto esta teoría con personas de muchos ángulos políticos, incluso, como tú dices, de la izquierda más profunda, que la solución del problema de la vivienda es complejo. Es un problema que se ha creado en los últimos 15 años y no se va a Claro, resolver no se va a resolver en 15 días. Pero yo creo que tenemos que ser capaces de diferenciar lo que es el problema y de la comunicación en torno al problema. Eso es lo ya, primero. Para desmontar el problema hay que ser capaces de entender cuál es el problema de fondo y cuál es el problema de la comunicación en torno al problema de la vivienda. Y una de las cosas que hemos de tener en cuenta principalmente en cuanto hablamos al problema de la comunicación en torno a la vivienda es que, como tú dices, desde las tesis de lo que tenemos que llamar izquierda para identificarlo, ¿no? Aunque no nos guste esa etiqueta, sí, se plantea esa dicotomía, ¿no? Regulación buena, mercado malo, planteando la idea de que todos los problemas que ha habido en la vivienda han venido de un mercado no regulado. claro, Este es un planteamiento que no es real, porque la vivienda es uno de los elementos más regulados que existe. Para crear una vivienda, la cantidad de autorizaciones administrativas que hay que obtener es tremenda. Es decir, estamos hablando, cualquiera de las viviendas que existe hoy en día ha pasado por un proceso de construcción, de licencias, de aprobación, desde la urbanización, la creación de las calles, la construcción de la vivienda, declaración de obra nueva. Hay muchísimos actos administrativos que están implicados con la creación de vivienda. Y cuando se nos plantea que la vivienda, que el mercado de la vivienda es un mercado libre, no regulado, es un desconocimiento total de la realidad o es la voluntad de plantear una narrativa política que aterriza como un paracaidista sobre la realidad, ya. independientemente de lo que la realidad tenga. Yo tengo aquí mi narrativa y se la voy a plantar a usted, coincida o no coincida con la realidad. Cualquier persona que intente hacer cualquier cosa con una vivienda verá que está regulado por todas partes, desde las comunidades hasta las regulaciones urbanísticas, los temas de la propiedad. Hay muchísimas regulaciones. Entonces, Entonces no es solo un problema de oferta, sino de que no hay el ecosistema o los incentivos, ¿no? es un problema de muchas cosas. O sea, hoy en día podemos decir que todo lo que puede funcionar mal en torno a la vivienda está funcionando mal. Todo, todo. Es decir, es como, ¿sabes? Cuando una persona se muere por fallo multiorgánico. ¿Y usted de qué se murió? ¿Del ataque del corazón o de que le falló el riñón? O de que le cayó un ascensor en la cabeza. De todo, ¿sabes? Mm, En el entorno de la vivienda ha fallado todo. Yo creo que también ha ocurrido que por la situación política, en los últimos 4 o 5 años España tiene un gobierno que no ha aprobado presupuesto. Está funcionando pues con presupuestos prorrogados y con programas europeos. Entonces tiene muy poca capacidad real de actuar, de hacer políticas reales y ha tenido que derivar la narrativa a estas cuestiones que más que venir de gabinetes técnicos, vienen de gabinetes de comunicación. No resuelven el problema de fondo, pero sí que crean narrativas que permiten, y a veces muy eficazmente, desviar el ojo de la visita. claro, Pero claro, tenemos, por ejemplo, encima de la mesa el informe del Banco de España,
es una fuente pública, que habla de que en España hay un déficit de 600 o 700.000 viviendas. Andan por ahí esos números. Mientras exista ese déficit, habrá un problema, ¿no? Claro, yo Pero creo que también hay una explicación simplista como resolución, bueno, igual que la crisis del 2008 del tío este de JP Morgan que salía con una caja, dice, ¿lo ves? Esto es culpa del capitalismo, dice, ya está. Y claro, sí que es verdad que con el boom inmobiliario, o como puede ser, que sé, la subprime, o bueno, otras cosas que han fallado de los sellos, vete todo a saber, claro, se crea este relato de decir, ¿lo veis? El exceso de oferta nos lleva a un boom. Y me ya está. parece, siempre me llama mucho la atención el tema de sacar a colación el tema del capitalismo cuando hablamos de la vivienda. Al final, el capitalismo no es más que una psicotecnología que nos permite contabilizar cuestiones cuando requieren un uso intensivo del capital. Y la vivienda, por su propia esencia, requiere un uso intensivo del capital. Es decir, una vivienda necesita muchas cosas para hacerse, no es como fabricar un zapato que requiere menos recursos, tiempo y dinero. Fabricar una vivienda siempre será un tema complejo que requiere capital, sí o sí. Público, privado, medio pensionista, lo que tú quieras, pero requiere una gran cantidad de capital. Entonces, criticar el capitalismo en abstracto cuando se habla de la vivienda, a mí siempre me parece que es hacerlo del avestruz y meter la cabeza Ya. debajo de la arena. Porque para resolver el tema de la vivienda, siempre hay que resolverlo con el tema del capital necesario para crear la vivienda. Y por otra parte, sí que ha habido una cuestión en España, un incentivo perverso, que es la vivienda ha funcionado como depósito de ahorro, sobre todo depósito de ahorro de la clase media y de un cierto extracto de edad que podríamos llamar boomers, lo digo con cariño porque yo, al fin y al cabo, pues también estoy en ese estrato también soy boomer. Que ocurre que es un extracto de población que tiene resuelto el problema de la vivienda y que digamos que se coman el problema los jóvenes y se está convirtiendo la crisis de la vivienda en una crisis generacional, en mi opinión, gravísima, tristísima y que Ya. demuestra un fracaso del país, un fracaso del Estado. Claro, lo que pasa es que también al relato de la otra parte, vamos a llamarle la derecha neoliberal, la verdad que tampoco me convence, porque también me parece a veces simplista decir, no, usted lo que tiene que hacer es construir. Y coincido a veces con la izquierda de decir, gentrificación, pérdida de esencia de los barrios, es decir, no todo vale, o sea, también la transición tiene que ser un poco armónica, porque decir, bueno, vamos a construir y hacer edificios altos, tampoco no creo que sea la solución. Yo creo que, desde mi punto de vista, la raíz incluso también hay una parte demográfica. Está cambiando la demografía, por decirlo suavemente, de nuestras ciudades. Y claro, eso también genera escasez, pero no creo que solamente decir, bueno, pues entonces construya más, porque aparte ahí luego generas el relato perfecto de decir, usted única y exclusivamente es un maldito especulador. ¿Me explico? O sea que yo creo que también hay que tejer los barrios desde un punto de vista socioeconómico. No sé si se me explicó. Sí, te entiendo, pero yo creo que ahí hay un sesgo de fondo y te lo voy a explicar cómo lo veo. Así como desde ciertos ángulos se dice capitalismo malo y eso es la culpa de todo, luego hay que tener cuidado con la simétrica. ¿Y qué quiero decir con esto? Em, Cierto que la tesis de construyamos más y libericemos suelo, Mm, al que a veces, como tú dices, se apoya desde el lado opuesto político, también es un análisis simplista del problema. exacto. También es un análisis súper simple del problema, porque no podemos eliminar la regulación, no podemos decir, oye, ¿podemos hacer que las licencias sean más ágiles? Sí. ¿Podemos eliminar el proceso de licencia? Pues probablemente no. Construir una ciudad es un tema muy complejo que requiere de supervisión técnica, que requiere de diseño y que requiere de un proceso de licencias. Los procesos de transformación de suelo requieren de licencias. Entonces, cuando es desde perspectivas muy liberales se dice, no, que construya cualquiera donde quiera, eso evidentemente no es solución, porque necesitas Ya. funcionar dentro de unos sistemas de planeamiento, que España tiene una estructura legal que ampara todos esos procesos de creación del suelo, que el problema real está en que no tenemos profesionales que sean capaces de ejecutar eso. ¿Por qué? Porque a mí me gusta poner un ejemplo. Imaginemos que decimos, oiga, es que usted para ser saludable tiene que hacer una cantidad de ejercicio a la semana, ¿no? Si usted no va 3 o 4 horas al gimnasio o pasear o lo que sea, nunca va a estar sano. Pues con la vivienda pasa lo mismo. Si no dedicamos un 12% de nuestra población activa a funcionar en el ámbito de la vivienda, nunca vamos a tener el problema de la vivienda resuelto. Y los
El porcentaje de población activa trabajando en el ámbito de la vivienda está en mínimos históricos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tú tienes que la sociedad dedica más esfuerzo, más cabeza y más personas a trabajar en ese ámbito, es más fácil tener soluciones orgánicas como las que tú comentas y no percibir sobre todo la construcción como un hecho aislado, ajeno, que solo contribuye a la especulación. Porque tenemos que desactivar esa equiparación entre construcción y especulación, entre construcción y pelotazo. Es necesario ser capaces de transformar el suelo urbano, de crear suelo urbano, sin que haya una percepción de pelotazo. Hay ciertas fórmulas híbridas, como por ejemplo decir, oiga, la transformación de suelo que la haga la administración, la construcción que la haga la iniciativa privada. Esto siempre ha funcionado así. En el planeamiento urbanístico existen formas de colaboración público-privada y seguramente la forma de resolver el problema de la vivienda va a requerir de muchos esfuerzos públicos y muchos esfuerzos privados. No es la solución toda la administración, ni es la solución toda la iniciativa privada. Pero yo personalmente, como persona que me gusta poner ladrillos uno encima de otro y me gusta construir, creo que la demonización de la construcción y equiparación construcción a especulación, creo que es un veneno que nos va a intoxicar durante generaciones. Bueno, y también yo creo que lo sabes de primera mano, la regulación y la cantidad de peso impositivo que hay, porque eso también se mira por encima. Se habla de los especuladores, pero a mí que me cuenten también cuánta pasta saca el Estado de todas las trabas, de todas las normativas a nivel de impuestos y tal, es increíble. Es que cuanto más difícil es construir, más se favorece la especulación real. Ajá. O sea, hay como una equiparación de construcción, pelotazo, especulación, pero la especulación real no la hace el que construye, la hace el que compra, espera y vende. Si yo compro para construir, aporto valor, transformo algo. Si yo simplemente compro y vendo, es donde estoy más cerca de la definición pura de especulación. Entonces, cuanto más cargas y problemas pongamos a la transformación y a la construcción, más dificultamos al emprendedor de la construcción y más favorecemos al especulador. Porque comprar y vender es más sencillo que comprar, transformar y vender. Mucho del contenido que voy a estar enseñando es en catalán, ¿vale? Pero es un idioma muy bonito y aparte aquí hay subtítulos en castellano. Os pongo en contexto, este es un influencer, vamos a llamarle también, entre comillas, de derechas en Cataluña, que cada vez están saliendo más. Y vamos a ver si te parece 1 o 2 minutos, porque como digo, como dicen en inglés, follow the money. Todo este activismo está muy bien, pero cada uno que se pague su activismo. Y se ve que esta parte pues se les olvida un poco. D'on ha sortit el sindicat de llogateres? Per què no paren de sortir els mitjans subvencionats? I qui hi ha darrere d'aquest autoanomenat sindicat? Al vídeo d'avui t'explicaré tot allò d'aquesta entitat que no t'explica la premsa ultrasubvencionada. Avui et porto la cara oculta del sindicat de llogateres. Som-hi. O sea, aquí ya vemos que relato, prensa, dinero son cosas que están relacionadas y es algo que no podemos obviar. Perdona un segundo, Ignasi. Déjame comentar una cosa con respecto al tema de Cataluña y lo que está pasando en Cataluña. Yo creo que es muy importante que los que no vivimos en Cataluña tengamos en cuenta lo que está pasando con el activismo político en este ámbito en Cataluña, porque hemos visto que muchas veces Cataluña ha sido el canario en la mina, que es el primero que se pone enfermo cuando hay un problema de este tipo. Entonces, muy atentos a lo que está pasando ahí, porque Barcelona, a lo mejor, Barcelona y el entorno de Cataluña nos está hablando de lo que puede pasar en el futuro. Evidentemente, no van a ser situaciones que se puedan trasplantar así, chimpum. Pero venimos sí que del futuro. Venís del futuro. En la parte del laboratorio de ideas estrafalarias, o sea, sí. Venís del futuro, a veces para bien y a veces para mal, ¿eh? Ja, sí. Los catalanes hacen cosas. El sindicat de llogateres, un artefacte creat l'any 2017, compta actualment amb 5.000 socis. Segons els comptes oficials publicats a la seva pàgina web, el 75% de les seves despeses, és a dir, més de 95.000 euros anuals, els destinen a pagar sous. Ja sabem que aquestes entitats, ONGs i similars serveixen bàsicament perquè uns quants visquin d'allò més bé, però com que el 88% dels seus ingressos provenen de les quotes que paguen els seus socis, doncs poca cosa a dir, aparentment. Sobre el paper, el sindicat de llogateres seria un exemple d'allò que en diuen la societat civil organitzada i autofinançada al marge de diners públics. Sí? Segur? Doncs no és ben bé així.
Per començar, perquè a les seves memòries asseguren que no rebem subvencions perquè per tal de dur a terme la nostra tasca d'acord amb els nostres objectius, entenem que hem de llogateres. Tira un Qui va poco impulsar adelante, ¿vale? ¿Quién impulsó esta plataforma? aquesta plataforma? Doncs una quinzena d'entitats, entre elles la Plataforma d'Afectats per l'Habitatge, la PA, l'Observatori Desc o Hidra Cooperativa. I no, això no ho dic jo, sinó que ho diu la mateixa notícia que va publicar l'Observatori Desc l'any 2017. És probable, no?, que us soni aquest Observatori Desc? Exacte, perquè allí hi va treballar Ada Sorpresa. Colau des del Sorpresa. 2007 fins al 2015, és a dir, fins que va ser alcaldessa de Barcelona. Evidentment, des de l'Ajuntament de la capital catalana, Ada Colau no va desaprofitar l'ocasió per regar de subvencions i contractes públics l'Observatori Desc. Mireu, 325.000 euros en una subvenció extraordinària, 54.000 euros més per finançar un projecte, 10.000 euros més per un estudi de bones pràctiques per a tècnics municipals. I aquests són només 3 exemples. I és que l'Observatori Desc, un dels impulsors del sindicat de llogateres, va cobrar només l'any 2023 més de $500.000 d'euros en subvencions. La majoria de l'Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat de... Bueno, no sigamos que me pongo de mala leche. De hecho, creo que una de las chicas del sindicato de llogateras denunció a Arnau por este vídeo y creo recordar que perdió o que la tía se tiró atrás porque el tío a pecho descubierto dijo, ah, sí, estoy mintiendo, dime qué. Claro, porque veo que está sacando datos públicos, entiendo que... amigo, bueno, es que tienen un gran conflicto con la realidad. A ver, bueno, venga, miremos un poco más adelante, si te parece. És que és increïble tot esto. També, evidentment, l'Ajuntament de Barcelona. De fet, a les seves xarxes socials, Hidra no s'amaga de promocionar el sindicat de llogateres. Mireu, participar al sindicat de llogateres comporta més benestar, asseguraven fa uns anys des d'un dels seus comptes oficials. Però Hidra, aquesta entitat ultrasubvencionada, com hem pogut veure, no només va impulsar el sindicat de llogateres en el seu moment i ara el continua promovent, no. També té en nòmina els 2 portaveus que ha tingut el sindicat de llogateres en els seus 8 anys de vida, Jaime Palomera i Carme Arcarazo. El cas de Carme Arcarazo és d'allò més significatiu. Cobra d'Hidra i fa de portaveu del sindicat de llogateres, on va de banderada de les classes populars i treballadores. El més curiós és que Carme Arcarazo va cursar el batxillerat a un dels llocs més elitistes que et puguis trobar. Bueno, en fin. Tú pones la tele, todo el día ves a estos. Te enseño otra historia, ¿vale? A ver, este está todo, si quieres miramos un poco por encima, está todo el día, como puedes ver en TV3, que insisto, no es algo que me parezca mal. O sea, se habla mucho de las regulaciones de precios como intervención y lo que muestro en este libro con datos es que en realidad el mercado está súper intervenido, pero fundamentalmente a favor de quien quiera poner su dinero en la vivienda como inversión que le va a dar una rentabilidad cada vez mayor. ¿Te has fijado lo que te decía antes, Juanjo, que coincidimos en el diagnóstico pero no en la solución? Tú has dicho antes que el mercado está súper intervenido, ¿verdad? Él dice lo mismo. Pero fundamentalmente a favor de quien quiera poner su dinero en la vivienda como inversión que le va a dar una rentabilidad cada vez mayor. Pues habrá que intervenirlo de otra manera. Claro, o sea, yo lo que propongo en el libro es muy básico. Pero estamos en un proceso de acaparamiento. La clase media cada vez es más pequeña. Y eso tiene que ver con que los hijos de los que han sido propietarios cada vez lo tienen más difícil para entrar. Eso es verdad. Y los propietarios que se hacen mayores, cuando se hacen mayores, cada vez está pasando más que se tienen que vender su vivienda para poder pagarse una vejez de calidad. ¿Quién se está quedando todas esas viviendas? Si no fuera porque el sistema de pensiones es una estafa, amigo. Fundamentalmente, individuos y familias con mucho dinero. Y lo que hay que lograr en este país es que quien tiene dinero, si quiere invertirlo, lo quiere invertir en la compra de oro, en acciones de empresas, que lo pueda hacer, pero no invertirlo en una práctica que no genera valor. Lo que está generando la inversión en vivienda es fundamentalmente que transfiere rentas de los trabajadores y clases medias a la parte alta de la pirámide social, a los que son más ricos. Como decías tú al principio, yo creo que no tenemos que ponernos nerviosos cuando vemos este tipo de comentarios. Y hay que reconocer que hay algo de verdad, y que hay una parte que se puede tener en cuenta. Claro, una persona que tiene formación en antropología económica, pues conoce que es capacidad de analizar lo que hay, ¿no? Pero yo creo que vamos a ver en qué acierta, yo creo, y en qué puede que no acierte tanto. El fenómeno que pone encima de la mesa de la dificultad de acceso a la vivienda de la clase media es una realidad, pero eso yo es lo que encuadro
en el que tenemos estrés postraumático de la crisis de la vivienda del año 7. Primero, lo que ya hablamos aquí en este vídeo ahora, se equipara construcción a especulación. Mal. Tenemos poca construcción de vivienda nueva, creación de más hogares que vivienda y dificultad de acceso al crédito. Un problema de rentas. Las clases medias, clases trabajadoras, tienen un problema de renta que se acaba manifestando en la vivienda. Eso no quiere decir que se cree en la vivienda. Es como si decimos que la gente no le llega el dinero para comprar yogures. El problema es de los fabricantes de yogures. No, el problema es que a la gente no le llega el dinero, ¿no? Entonces hay muchos problemas ahí, por supuesto que hay que resolver y que hay una problemática ahí. El problema es que no se puede demonizar la construcción. Si demonizamos a la construcción y eliminamos la capacidad de crear nueva vivienda, es como intentar adelgazar sin ir al gimnasio. Claro, pero este hombre dice que esto no aporta valor, por lo tanto, aquí lo que aporta valor o no, por lo que se ve, lo decide él. Esto es cierto, de que la construcción no aporta valor. Esto es cierto. Sí que yo coincido en el que se favorezca la colocación pura de capital en la vivienda para aparcarlo, no aporta valor a nadie, solo al que lo puede hacer. Eso es cierto, esa realidad. Y en parte tiene que ver porque, fíjate, yo lo digo siempre, hoy en día cuando se habla de inmobiliaria, se habla de alguien que compra y vende inmuebles. Hace 20 años, cuando se hablaba de inmobiliaria, se hablaba siempre de alguien que creaba inmuebles. Alguien hace 20 años, hablabas de alguien que estaba en inmobiliaria y la gente entendía que era un promotor inmobiliario que creaba vivienda. Hoy en día, cuando se habla de inmobiliaria, se entiende que es alguien que compra y vende inmuebles. Es como si nos hubiéramos autonegado la capacidad de resolver el problema. Bueno, yo no sé si este chico tiene una visión miope o hay motivaciones espurias detrás. Esta siempre o una mezcla. Mezcla. Porque no hay nada peor que un tonto motivado. Esto es su canal de YouTube y, como te digo, aquí hay que competir y está muy bien que haga un canal de YouTube y que intente convencer al máximo de gente posible. Miremos los primeros minutillos. Esto es con otro que se llama también Javier Gil, que lo podemos ver todo el santo día en La Sexta y tal. No es que haya un mercado y que el gobierno entre a intervenir, sino que ese mercado no existe sin el gobierno. Sin la política de los bancos centrales de 2008 en adelante, nada de esto hubiera pasado. Es un nuevo tipo de capitalismo que no es el neoliberalismo y que es el capitalismo rentista. Perdón, o sea, volvemos a escuchar. Es como te lo compro y luego cuando dan la solución dices, amigo, ¿sabes? Simplismo absoluto. No es que haya un mercado y que el gobierno entre a intervenir, sino que ese mercado no existe sin el gobierno. Bueno, sí, porque todo está dentro de la ley, ¿no? Sin la política de los bancos centrales de 2008 en adelante, nada de esto hubiera pasado. Es un nuevo tipo de capitalismo que no es el neoliberalismo y que es el capitalismo rentista. No, es el capitalismo de la expansión monetaria ilimitada gracias al Banco Central. Las luchas inquilinas son centrales, que están atacando a la última frontera de la expansión del capitalismo. Hoy me hace mucha... Perdón, o sea, tienen que meter la... Te ponen nervioso, Ignasi. Ya, sí, ¿no? Bueno, vale, vale, pues next. No, perdona, déjame hacer un comentario. Es decir, yo creo que se ve claro que vienen con la solución de casa. Es decir, es un análisis del capitalismo desde el punto de vista del marxismo. Es decir, si yo desde el punto de vista del capitalismo defino el marxismo no sale muy bien parado. Si desde el punto de vista del marxismo defino el capitalismo no sale muy bien parado. El capitalismo será lo que sea, no lo que diga este señor que es. Y como digo, pretender analizar este problema como la consecuencia de unas, digamos, de unas ideas preconcebidas, creo que no nos lleva a ningún lado. Ahora bien, dicho todo esto, sí que es cierto que lo que ocurrió con los bancos centrales después de 2007-2008 tiene mucha incidencia. De hecho, cuando hablamos de la crisis, del boom, muchas veces no, el estallido de la burbuja inmobiliaria. No hubo un problema inmobiliario, hubo un problema de crediticio. El problema lo generaron los bancos y todo el mundo lo sabe. Pero ese problema que generaron los bancos destrozó completamente a una generación de profesionales. Y hoy en día no es posible encontrar profesionales que puedan resolver el problema de la vivienda porque se ha destrozado la continuidad. ¿Y dónde lo vemos? Pues vas a llamar a un albañil y no hay albañiles porque resulta que los viejos se han jubilado y no han transferido su conocimiento a los jóvenes. No hay yeseros porque los yeseros les ha pasado lo mismo. O los pintores
O incluso los arquitectos o los aparejadores. Busca un aparejador hoy en día para hacer una dirección de obra, a ver dónde lo encuentras. ¿Por qué? Porque durante 10 años la gente ha tenido que reconvertirse y dedicarse a otras cosas y ahora resulta que no se pueden dedicar a esto. Y yo creo que la sociedad se ha olvidado de lo que significa vivir con un nivel razonable de construcción. Yo no digo que nos vayamos a las 700.000 viviendas al año del año 2006, pero en España tradicionalmente se han construido del orden de 300.000 viviendas al año. Ha sido lo normal. Y mientras no volvamos a ese entorno, a tener un sector de construcción serio, normal, estabilizado, que no haga grandes desarrollos que, como tú decías, desvirtúen las ciudades, pero que sí que tenga la capacidad de mantener el parque inmobiliario sano. Pues una renovación del 1 o 2% anual es una cosa de esperar. Pues el 2% de las viviendas que hay en España son 500.000. Bueno, pues un poquito menos de eso será lo que deberíamos hacer cada año y acordarnos de eso. Hablemos de las soluciones. Primero escuchemos a ver estos qué solución aportan. Ya para acabar, bueno, tú subtitulas el libro hacia un nuevo paradigma, ¿no?, de vivienda para combatir la desigualdad, para promover la igualdad. Se trata en que el Estado dé un... ¿En qué consistiría este paradigma que va más allá de la regulación de los precios del alquiler o mucho más allá? Claro, tiene que ver con toda una serie de medidas, pero sobre todo que el nuevo paradigma de vivienda se trate en que el Estado dé un paso al frente y no se trate simplemente de regular, sino también de intervenir en el mercado, como hace, por ejemplo, en Viena. Y esto se trata de a través de una regulación como la que hizo Rajoy en 2012-2013 para favorecer a los especuladores, que fue, y a los fondos buitre, que fue una regulación integral tocando leyes por todas partes y de distintos ámbitos, pero lo mismo, pero al revés, para democratizar el sector inmobiliario e impulsar formas de propiedad públicas, de propiedad colectiva, que igualen la vivienda a un derecho básico como la educación o la sanidad. Eso significa, lo primero, en romper con la idea de que la vivienda pública es solo para población empobrecida o vulnerable, es decir, que todos estemos orgullosos de vivir en vivienda pública, como lo estamos de estudiar en una universidad pública o de acudir a la sanidad pública. Yo tengo problemas de acceso a la vivienda, escucho a este hombre y le digo, coño, yo te lo compro. Correcto. Yo lo que me gustaría... Está utilizando eufemismos muy simplistas, ¿no? Es un problema que tenemos que tener todos en cuenta, que en España no se ha resuelto nunca. El tema de la vivienda pública en alquiler. Ni un solo proyecto de vivienda pública en alquiler ha salido bien en España. Si hablas con expertos del sector de la vivienda pública en alquiler, te dicen que las cifras de impago de los alquileres en la vivienda pública rondan el 90%. ¿Por qué ocurre esto? Es muy sencillo. Cuando se generan proyectos de vivienda pública, de vivienda de protección oficial, de vivienda protegida, de vivienda a precio tasado, en propiedad, la persona que la tiene la cuida, porque sabe que finalmente, más pronto o más tarde, va a acabar siendo suyo. Y esos proyectos en España tradicionalmente han funcionado bien. Los proyectos de vivienda pública en alquiler, ¿qué ocurre? Que si tú vives en una vivienda que es propiedad de la Administración Autonómica, de la Generalitat, de la Xunta, de la Junta de Andalucía, es probable que si no pagas no te pase nada. Entonces, ¿qué ocurre? Que se acaba generando una dinámica perversa de convertir eso en un gueto y se genera una dinámica de exclusión social. Ya. Hablar de los proyectos de vivienda pública en alquiler de otros países como Viena y Austria está muy bien, pero hay que hacerlo en España. También podemos hablar de los proyectos de vivienda pública de la Unión Soviética y de todas las repúblicas exsoviéticas, que fueron un desastre. Cualquiera puede, cuando hablo de bloques de vivienda estilo soviético, nadie lo equipara con algo de calidad envidiable. Y nadie... O lo de los límites del alquiler en Barcelona, que está aumentando la escasez. Claro, pero fíjate, esta gente en el vídeo hablaba de generar parque público de vivienda. Parque público de vivienda en alquiler. Esto es una fórmula que no se ha resuelto. No se ha resuelto la forma de hacer vivienda pública en alquiler y que no se transforme en un problema de exclusión social. Es muy bonito decirlo, pero en la práctica no se ha hecho nunca. Entonces, creo que es mejor trabajar con medidas reales. ¿Cuál es lo que yo creo que debe hacerse desde el Estado de una manera activa y dinámica? La creación de suelo. La creación de suelo antes del año 2010 se hacía desde la administración. Había empresas municipales de vivienda y suelo y había mucha capacidad urbanística de crear suelo. Eso tiene toda la lógica que se haga desde la administración. Tiene absolutamente toda la lógica. No sé
por qué se fijan tanto en la creación del patrimonio y no en la creación de los ladrillos que hacen falta para construir ese patrimonio. Es como un pensamiento mágico. Es decir, no, que venga la vivienda, pero la vivienda ¿en qué se compone? ¿Cómo se construye? ¿Cómo se crea? Claro. De hecho, yo he oído en alguna ocasión al señor Palomera referirse al suelo urbano como un bien natural. El bien natural, el suelo urbano es la cuestión más artificial que existe. Cualquiera que se ponga a excavar en una calle se encuentra capas y capas de cosas artificiales. Es una máquina complejísima en una ciudad. Es lo que más lejos está de un bien natural. Y hay que entender esa realidad de la vivienda, de la ciudad, como un hecho artificial y complejo, que tenemos que ser capaces de actuar en él con herramientas a su altura y herramientas reales que sean capaces de producir. Yo le pido, por favor, a cualquiera que nos esté viendo que nos informe de un proyecto de vivienda pública en alquiler en España que esté funcionando bien. Y que no viva de subvenciones. Si te parece, me gustaría cerrar compartiendo la pantalla brevemente. Yo creo que hablando de dato y relato, ¿no? Que es un poco de lo que venimos hablando, miremos... A mí me gusta mucho hablar de Estefanía Molina, la sigo mucho en LinkedIn, en LinkedIn también, pero principalmente en Twitter, en X. Es una periodista que escribe en El País y que analiza mucho el tema de la vivienda intentando desmontar el relato. Es decir, cuando se dice que... Y ahí lo tenemos, ¿no? Cuando se dice que construir en facha es facha, estamos abandonando esa capacidad y entregando no sé, renunciando a esa capacidad de ser construir. No hay que construir más. Se dice, en 2026 teníamos unos 700.000 pisos. Si llegan 500.000 de personas al año, regularizamos no sé cuántos cientos de miles y creamos 200.000 hogares al año. Si yo creo hogares y no creo viviendas, estoy generando un déficit. Eso está claro, ¿no? Bueno, yo recomiendo mucho seguir a Estefanía porque está dando la batalla cultural y por otra parte, no es sospechosa de hacerlo desde la derecha Desde radical. la derecha, ¿no? Ya. No me huele a mí a turboderecha, Estefanía Molina. Sí, claro, el problema son los fondos buitre que tanto mencionan Javier Gil y Jaime Palomera. La realidad, España es un país de pequeños propietarios y la propiedad no está concentrada. Los fondos buitres solo poseen el 8% del parque de alquiler. El problema son los pisos turísticos. La realidad son el 1,3% del parque de alquiler en Barcelona, por ejemplo. Poco relevante. ¿Por qué no se construye? Bueno, como podemos ver, como decías antes, multicausal y más complejo de lo que parece. Los baby boomers tienen casa en propiedad en más de un 90%, por tanto el bipartidismo no le quiere perder estos votos, que son lo que realmente importa. Yo creo que aquí está dando el clavo. Cada punto de estos te va metiendo un clavo y al final tienes la caja completamente cerrada, ¿no? Claro. Y yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta. Yo creo que, si te parece, podemos cerrar animando a la gente que nos está escuchando a que nos pongan en comentarios más vídeos, enlaces, noticias de cuestiones de este estilo que podemos montar. Yo creo que a mí me gustaría intentar aportar a todo esto un poco de racionalidad. Intentar, sobre todo, como decías tú al principio, descabrearnos, teniendo en cuenta que cabreándonos mucho y agitando el puño al cielo, no vamos a conseguir nada, pero sí que tenemos que dar la batalla de la narrativa y del relato para poco a poco ir poniendo encima de la mesa argumentos reales y no relatos sesgados que no van a permitir resolver el problema. Claro, todos queremos que se resuelva el problema. Bueno, yo creo que la solución quizás es más armónica e incluso puede ser un punto de encuentro para todas las sensibilidades políticas, es que administraciones públicas y mercado capitalista vayan juntos de las manos para aportar valor al país, para ganar un dinerito en el camino, pero sobre todo para solucionar este problema acuciante. Que yo creo que, y sobre todo yo creo que más discutimos y no sé qué, no sé cuántos, el problema sigue incrementando, que yo creo que es la gran tragedia. Y para no ser el tapón en la vida de muchas personas que no pueden avanzar en la creación de una familia, en la creación de un futuro, en la creación de un proyecto vital, porque se encuentran con ese muro que supone la imposibilidad de acceder a una vivienda, tanto en alquiler como en propiedad. Una pena. Bueno, Ignasi, Juanjo, seguimos. Que repetirlo. Lo repetiremos. Un abrazo, Ignasi. Saludos a todos. Hasta Chao, chao. pronto, gracias.